De acuerdo, Susana, una vez más, agradecido por tu tiempo. Ya estamos grabando. Te decía que este no es un programa sin mucho protocolo. Después se hacen las presentaciones. Lamento una vez más que no, que por razones de este último inconveniente de que no saber si tenías COVID o no, tuvimos que arreglar las cosas para hacer esto vía remota. Pero yo creo que igual podemos, digamos, tratar de crear un ambiente para poder expresar lo que queremos expresar. Ya te comentaba fuera del aire de qué se trata esto de Hoja de Ruta. Ya estamos en la tercera temporada. Y estamos tratando, Susana, de entender el país que tenemos hoy, el de julio del 2022, que es muy distinto del de hace un año, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Todo este tema que se ha convertido en una especie de debate permanente de si el país tiene o no signos de mejoras o no. Una cosa es abordarlos de lo económico y otra cosa es la visión de lo social, con temas tan duros como el tema humanitario, como el tema de alimentación. Cuando uno recuerda los lamentables momentos que vivimos y que se hizo evidente a todos los ojos durante lo que yo llamo el desierto venezolano de los años 17, 18, cuando vimos evidentemente signos de desnutrición en la calle a cada rato, y no me refiero solamente a la gente que hurgaba en la basura, que la veíamos en todas las ciudades, sino a la gente que estaba visiblemente más flaca. Y uno ve que hoy el país, al menos en ciertos sitios, ha cambiado, efectivamente es un país distinto. Pero también te decía que no solamente opinamos, queremos que la gente que invitamos opine sobre su área de experticia, sino de cómo siente el país de cara a la desmotivación que parece que se siente o la desvinculación con la necesidad de soñar algo nuevo y algo distinto, lo que llaman la desvinculación con la política y con el liderazgo que es el que está llamado a transformar. Por otro lado, si es verdad o no que hay una especie de apaciguamiento en el país. Y en una segunda fase de esta conversación, tratar de pulsar tu opinión sobre lo que sientes que debe pasar para reconectar de nuevo el país con los sueños. Así que bueno, hecha esta un poco larga intervención, quiero escucharte, quiero saber cómo estás viendo al país en estos momentos, qué sientes que estamos viviendo los venezolanos en este instante. Bienvenida. Gracias, Jorge. Siempre es privilegiado tener un espacio en el que uno traiga las voces de las personas con las que tenemos que convivir, a las que tenemos que escuchar y tratar de rescatar de cerca. Así que cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar por esas personas a las que les seguimos el pulso en tiempo real y que verdaderamente están muy mal en el país, lo apreciamos muchísimo. Me vas a tener que ayudar porque fue una gran introducción, así que yo espero que la vayas cementando en preguntas. Yo voy ¿Cómo a no? empezar Claro que por lo sí. primero. ¿Qué es lo que estamos viendo y desde dónde te lo puedo contar yo, ¿no? Profesional acreditada para la protección humanitaria en el ámbito de la alimentación y la nutrición. Desde ahí te puedo decir que hay algunas cosas que han mejorado un poco, no me preocupan. Hay algunas cosas que siguen tan mal como antes, estas me preocupan, pero no tanto, y las que más me preocupan son las que ni han mejorado ni han empeorado, sino se han convertido en otra cosa, que se han desnaturalizado, porque de esas no hay regreso. Para esas, las posibilidades de restauración son muy complejas. Y muchas veces muchos de nosotros no lo entendemos porque no ha sido un país con una historia de problemas sociales tan perversos, tan largos y tan nocivos. Entonces, yo te diría, ¿qué hemos notado en el ámbito alimentario? Y yo creo que desde el sector primario y desde el sector secundario y terciario del sistema alimentario venezolano pueden confirmar que en algunos bolsones del territorio la oferta alimentaria ha mejorado. Definitivamente este no es el país que mencionabas del 2017, que teníamos que
teníamos que ver lo que estaba pasando desde el punto de vista político y social, metidos en una cola o con un número aquí en la piel para que entraras a un abasto y pudieras comprar 2 kilos de los 6 que necesitabas de harina. Definitivamente eso tan crítico no está pasando ahora. Hemos notado un mejoramiento en el abastecimiento de algunas zonas del país y un repunte pequeño de la producción de alimentos. Si eso es evidente o no, yo creo que no está en discusión. Es evidente, pero no es suficiente. Okay. Es decir, el rezago en el sistema alimentario ha sido tan brutal que lo que está pasando ahora no llega a compensar y a convertir esto a un país que desde el punto de vista de la seguridad alimentaria macro, podamos decir que está en seguridad alimentaria plena. Para que un país esté en seguridad alimentaria plena, debería tener un abastecimiento, una oferta alimentaria agregada en la capacidad de abastecer las necesidades del 100 o el 120% de su población hasta el 140% en las sociedades muy desiguales en las que unos comen más que otros. Okay. No estamos allí, ni lo estuvimos cuando la vicepresidenta dijo que aquí habían alimentos para alimentar a 3 Venezuelas. No es verdad que eso fue así. En ese momento, sí habíamos logrado disminuir a la mitad el porcentaje de población que estuviera en situación de hambre frente a las reservas alimentarias del país, y por eso nos dieron el premio en el 2012. Lo cierto es que eso que se alcanzó allí y que nos mantenía en una oferta alimentaria de un país con seguridad alimentaria a nivel de todo el territorio, se deterioró estrepitosamente hasta el punto que llegamos a tener en el 2018 incluidos entre las 10 peores crisis alimentarias del planeta, pero no por ustedes, ni por los humanitarios, ni por los derechos humanos, por la FAO. O sea, por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. Fuimos incluidos en el 2018 entre las 10 peores crisis alimentarias del planeta, con Yemen, con Afganistán, con Haití. Eso no es creado, eso es ahí, eso está allí. ¿Y por qué eso estaba allí? Porque en ese momento la oferta alimentaria agregada se estimaba que no alcanzaba para llegar a alimentar al menos al 75% de la población. Es decir, una insuficiencia, una inseguridad alimentaria concreta, incontestable. ¿En qué estamos ahorita, Jorge? ¿En qué estamos ahorita? Que ese 25% pasó al 22%. Entonces, claro, uno puede respirar que hay cierta mejoría, que hay cierto abastecimiento en algunos lugares. Se reconoce que eso se ha debido en parte a que muchas medidas económicas y políticas muy regresivas para el sistema alimentario venezolano se han recogido, y el gobierno ha recogido sus pasos y ahora, sin hacerse responsable de todo lo que pasó. No, por claro. eso, desmontó la ley de precios justos. Ya no tenemos al Sunde metiendo presos a los señores de los automercados. Aquí está todo el mundo cobrando en dólares, la inflación en dólares es indetenible, pero bueno, hay ciertas medidas muy regresivas y restrictivas del sistema que se recogieron, y eso llevó a cierta mejoría, pero como te digo, eso equivale a decir que antes teníamos un hambre extrema y ahora tenemos mucha hambre, pero hay que acusar recibo de que se corrigieron algunas cosas y eso funcionó de manera de seguir por ese track. La segunda cosa que yo puedo decir que en que estamos ahora, que es diferente, ya no es el país, son las familias. La desigualdad se abrió paso enormemente. Nunca, ni en la cuarta, ni en la tercera, ni en la segunda república, o en las que fueran, hemos sido tan desiguales. Los niveles de desigualdad son pavorosos. Entonces, mientras tenemos algunos hogares aquí que te pueden dar fe que su situación ha mejorado mucho y que incluso les ha permitido ahorrar y hacer emprendimientos y hacer cierto tipo de cosas, los hogares que están peores están al límite. ¿Qué sucede? Y yo que lo he visto durante 22 años en las crisis humanitarias más complejas del planeta. Cuando una sociedad, unos hogares, unas familias comienzan, o sea, de pronto se ven inmersas en un terremoto, en un deslave, lo que va a pasar pasó en 48 horas. Pero en las crisis como esta, que se instalan y progresan lentamente, la familia se va ajustando, estirando, te comes los ahorros, empiezas a comer menos, vendes tus cosas para comer,
todo esto que te estoy diciendo está estudiado en todas las emergencias del mundo y nos está pasando a nosotros. Es que no es que esto le está pasando a Afganistán, esto nos está pasando a nosotros y es lo que a mí lo que a mí me mortifica. Entonces, ¿en qué estamos ahorita en ese continuum de destitución, como yo lo llamo? En una cantidad sustancial de hogares que nosotros no lo estimamos tan grande como la ENCOVI, pero sí pudiera ser el 50, el 55% de la población. Igual es enorme. En un nivel que ya no da para más. Después de aguantar 6 años de esta crisis, que poco se ha hecho por recogerla, o al menos establecer mecanismos de protección social que contuvieran el efecto de todo esto sobre la población más frágil. Eso no ha funcionado. Esta familia venezolana más frágil está con la base de recursos familiares al límite, incurriendo en estrategias de sobrevivencia, que era lo que te decía al principio, muy complejas, que no sabemos manejar. Tenemos enfrente a una familia venezolana frágil, que antes la llamábamos pobre, pero que ahora no solo pobre, es pobre, desgastada, desarticulada familiar y socialmente, y incurriendo en mecanismos muy inseguros y muy ilegales y muy poco rescatables a este nivel. Yo me lamento que aunque acusemos recibo de la mejoría del país, vamos a tener, lo que estamos teniendo enfrente es una unidad familiar y social con unos problemas sumamente complejos. Y la tercera, el tercer nivel, por supuesto, es el individual. Los tengo en mis manos, los peso, los tallo, los oigo reír, los oigo llorar, los entierro. Los niños, la niña es venezolana. Ayer me desplegué en las redes porque me parece insólito que el sistema de Naciones Unidas, en lugar de dar cuenta de lo que está viendo con nosotros, reporte que esto mejoró. La desnutrición crónica, no esa de la delgadez que tú mencionabas al lado de los basureros, sino los niños que dejaron de crecer por la acumulación de tanta hambre. Pero no solo del hambre, Jorge. Resulta que estos son los hijos del mal comer, porque posiblemente son niños que no tuvieron nunca hambre, que lo que estuvieron comiendo fueron cajas del CLAP, pero eso no tiene calcio, no tiene zinc, no tiene proteínas de alto valor biológico, no tiene hierro. Entonces estos son niños que no crecieron lo suficiente y que por cada centímetro de talla que les falta, van a tener un rezago tremendo escolar, productivo, social, afectivo enorme. Entonces, de ahí no se regresa, eso va a pasar de una generación a otra y eso nos va a tomar unos 20 o 30 años restaurarlo. Entonces, en resumen, es un país con unas reservas alimentarias que van en mejoría, pero que no alcanzan ahora mismo para alimentar a toda la población. Si ahorita mismo reparten la despensa nacional, se quedan sin comer el 22% de la población, incluyendo los alimentos importados. Lo segundo, son hogares absolutamente desgastados, pasando por situaciones sociales que nos cuesta mucho manejar porque pasan por procesos de destitución interna y de tristeza y de muchísimo dolor. Y tercero, biológicamente, tenemos al menos el 30% de los niños de las zonas más desfavorecidas del país con un retardo del crecimiento evidente. 30%. 33, 35, sí. Susana, te confieso que me dejaste sin palabras, ¿sabes? Esa es la patria dentro de 20 años, que es lo que no ve. Y lo que no ve el Estado es que el costo de esto no solo lo están pagando estos niños, sino lo va a tener que pagar el Estado. Está calculado por el Programa Mundial de Alimentos y la CEPAL. Por cada punto porcentual de niños con retardo en el crecimiento, esto le va a costar al país entre un 11 y un 17% del PIB dentro de 20 años, pero además una carga sanitaria enorme porque estos niños desnutridos en sus primeros 5 años de vida van a ser los obesos, los diabéticos y los cardiovasculares del futuro. Pero yo me desespero, ¿por qué? Porque ¿qué le puede importar a una administración que yo le diga que va a perder el 17% de su Producto Interno Bruto por la desnutrición de ahorita? Si hemos perdido el 75%, y tú lo sabes mejor que yo, en los últimos 5 años, sí, y a nadie le importaba. 75% del PIB, ¿cuánto ha perdido? Tú lo manejas mejor que yo. Es correcto, sí. Entonces yo, perdona que me encadené, yo creo que ya no, yo Susana, todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario. Has hecho una
ni siquiera es una introducción, has hecho una brillante descripción de ese país que debo confesar, y lo digo con dolor hasta personal, que a veces no vemos y que siento que a lo mejor eh, no tiene la visibilidad que debería tener. Digamos, eso no está divorciado con el hecho de que hay otra porción del país que está empujando duro desde el Claro. sector privado, sea formal o informal. Aquí todo el mundo se está tratando de resolver, y eso son buenas noticias que tratamos digamos, desde quienes estamos más cercanos al empresariado, como es mi caso, de empujar y de transmitir. Pero de verdad que me has dejado sin palabras porque has tocado temas trascendentales. En primer lugar, uno sumamente delicado, que por cierto, debo decirlo, molesta enormemente a quienes están en el poder, que es que tú digas que si se repartiese completo toda la oferta alimentaria, por mucho de que ha habido crecimiento, no alcanza para todos. Hay un 22% de los venezolanos que no comeríamos. De manera que estamos muy lejos a decir que tenemos pleno abastecimiento. Eso es un bache Oh, no enorme, tenemos pleno gigantesco. abastecimiento. Y no estamos hablando solamente de la falta de esfuerzo, que estoy seguro que se está haciendo el máximo posible, de quienes en el sector primario, secundario, como tú bien has dicho, y también los importadores están haciendo todo el esfuerzo del mundo. Pero es que tú puedes poner más ofertas sobre la mesa, pero no hay capacidad adquisitiva, por otro lado. Entonces, Claro, porque esa oferta que si es suficiente para el 80% ni siquiera está distribuida es correcto, es equitativamente. correcto. El proceso de distribución, la red de distribución alimentaria de todo el país quedó destruida. Entonces, tenemos lugares en los que puede ser que no encuentres harina pan, pero tienes un bodegón con leche de almendra. Es correcto. Entonces, es una cosa Es pasmoso, es en pasmoso. verdad... Y quería entrar en algo que además es el terreno de la cruda realidad. No porque lo que hayas dicho no lo es, no, es crudísima. Pero cuando uno tiene que empujar por soluciones para un panorama tan dramático como el que tú has descrito, tenemos varios años ya, no voy a decir que décadas, pero sí desde que, digamos, estalló esta gigantesca crisis humanitaria en el país y que nos metimos en la trampa de las sanciones y entonces del diálogo político, del todo o nada, del que nada está decidido hasta que todo esté decidido. El tema humanitario, el tema alimentario ha estado en el vértice central de las discusiones de quienes tienen en sus manos conseguir algunas soluciones. Y me refiero a quienes están sentados en las mesas de diálogo, que en estos momentos no existen, pero que probablemente vuelvan de nuevo. Tenemos a quienes están, digamos, empujando, entre ellos estás tú y mucha otra gente, yo también me encuentro entre ellos, en el que hay que buscar desesperadamente soluciones parciales e incrementales que nos lleven a lo mejor en el terreno, en el camino, dependiendo de las fortalezas que haya, internas y externas, a lo que estamos buscando, que es una salida política a través de una elección limpia, competitiva, que permita abrir el juego en el país. Todo pareciera indicar que esa fecha pudiera ser en el 2024 y el 2025 con el cambio, digamos, profundo en el poder que pudiera darse. Pero la de Venezuela que tú acabas de describir no puede esperar. Esa sí es verdad que no espera. ¿Qué tan complicado ha sido, Susana, en el terreno de la práctica, que entendamos que buscar soluciones parciales para atender esa crisis es importante? ¿Ha habido rezagos allí realmente? ¿Hemos podido hacer algo más? ¿Podemos hacer algo más en el transcurso de los próximos meses para sentarnos y buscar acuerdos en el que multilaterales, el propio gobierno, factores de la oposición, entiendan que esto es importantísimo atenderlo? ¿Eso es factible? Sí, yo estoy absolutamente convencida que lo es y a pesar de que me oigas tan fatalista, a mí todas estas cosas de las que puedo dar fe no me tienen en la desesperanza, porque todo esto que tengo enfrente me ha puesto también en la situación de detectar algunos signos de esperanza que son muy, muy grandes. El primero, el más simple, es cuando uno se mueve en esa Venezuela más profunda, que no sabe ni lo que es un dólar,
porque hasta los tabuladores de pobreza, el método Grafar, todo eso ya no existe. Los tabuladores de pobreza cambiaron. Ahorita hay que clasificar a la gente que creemos que es pobre o que no es pobre, dependiendo si reciben o no remesas, si estás afiliado o no estás afiliado a un club, si tienes acceso a divisas o no tienes. Todo esto es muy complicado. O sea, yo estoy insistiendo mucho en que nos está costando porque los especialistas en materia social, en materia humanitaria del país, no estamos acostumbrados a estos problemas. O sea, por ejemplo, la relación con el trabajo. Que da lo mismo que trabajes o no, porque el bolívar no vale nada. O sea, es muy complicado, pero aún así damos fe de que los mecanismos de solidaridad entre nosotros mismos son extraordinarios. Bien. O sea, cuando estamos en el fondo, como dice el profesor Briceño del Observatorio Venezolano de Violencia, tan sabiamente cuando dice, tocamos fondo y nos estamos estabilizando en el fondo. Yo uso mucho una imagen del padre Infante que dice, sí, estamos en el fondo, pero ahí vemos más de uno con una pala. Tratando de armar algo y buscando una escalera para subir. Entonces, lo primero que me deja con mucha esperanza es que dentro de las propias familias muy afectadas se establecen mecanismos de cuidado recíproco muy bellos, muy valiosos. Yo no me canso de pasar de una parroquia a otra encontrando que los valores están ahí intactos, el valor por la familia, por el trabajo, que veo muy favorable también una sociedad civil que a pesar del palo que está llevando, porque estamos llevando palo, en el sentido de que nos estamos quedando sin recursos, y de que la devaluación del país nos ha afectado a nosotros mismos y de que hay un proceso tácito, muy agazapado de ir restringiendo el espacio cívico en el que trabajamos, ¿no? Que por cualquier cosa nos restringen, nos silencian, nos censuran, nos tienen vigilados. Entonces, aún así, es una sociedad civil muy resiliente que ha dado la talla. Así como los niños dejaron de ganarla, la sociedad civil ha dado la talla en movilizarse. Entonces la otra cosa que a mí me tiene con mucha esperanza es que el espacio humanitario del país se ha ido abriendo, no solamente por el efecto y la garra de la sociedad civil, sino porque ha habido un importante movimiento del cuerpo diplomático, porque ha habido un importante movimiento de Naciones Unidas para que esto se articule y de la cooperación internacional también. Entonces, esto no es, tú recordarás bien, la Venezuela del 2017, que nos desgarrábamos pidiendo que se abriera el canal humanitario. ¿No? El canal humanitario se abrió, nunca fue físico. El canal humanitario son los mecanismos por los cuales la cooperación internacional y el cuerpo humanitario del país lo dejan moverse. Y eso también debe reconocerse que respondió a una apertura del Estado. Fíjate que ya voy por dos cosas en las que yo hago un reconocimiento de que la apertura del Estado ha ayudado. Sí, en lo económico y en estos temas humanitarios efectivamente claro, lo hubo. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque tienen que acusar de recibo de lo que sí les está saliendo bien para seguir por ese camino. Entonces, no va a haber una salida a la situación social del país si no es articulada, entre el Estado, la sociedad civil, el sector empresarial, Naciones Unidas, la Iglesia. Y ojalá la cooperación internacional no nos olvide. Entonces, yo creo que eso está validado y que lo tenemos que seguir explorando. Y estamos dispuestos a eso. No nos ubicamos entre los que dicen, no me siento a negociar con nadie. No, nos tenemos que sentar a negociar. Porque sea lo que sea que vaya a pasar aquí, mientras pasa, es que nos los dijeron muchos cooperantes bilaterales. No damos un medio hasta que no haya un cambio político. Wow. Hasta que no haya un cambio político, nosotros no mandamos ayuda humanitaria a Venezuela. La ayuda humanitaria va a empezar para la reconstrucción. Y siempre le decíamos, no, está equivocado, la ayuda humanitaria la empezamos hace 5 años con lo que tenemos. Esas situaciones ya no son así. Entiendo que ya el mundo como que lo ha entendido, ¿no? Sí lo son, claro que lo son. Todavía. Para algunos donantes muy grandes todavía. Y todavía nos ponen restricciones de que hay ciertos fondos de la cooperación que no pueden ser implementados a través, por ejemplo, de la red sanitaria, cosa que
o sea, de la red sanitaria pública, bueno, entonces no lo podremos hacer, pues porque las vacunas, los antirretrovirales para el VIH y muchas de estas cosas solo se manejan en la red Si te sanitaria. entiendo Y bien, resulta que... si te entiendo Sí. bien, todavía tenemos restricciones abiertas de tener fondos para soluciones de este tipo porque tienen que darse soluciones políticas primero. Es correcto, estoy diciendo lo correcto y eso es inaudito. Eso no debería ser un Eso es tema. una primera cosa. La segunda cosa es que yo con toda mi responsabilidad, el que quiera dejarme de seguir o no verme mal, pero muy bien, pero a esto se suma el efecto de las sanciones internacionales. El efecto de las sanciones ha tenido unas consecuencias humanitarias del país que están muy lejos de compensar el beneficio que se esperaban de ellas. Pero además, para los que los defienden, me decían, no, es que los países que están aplicando las sanciones están mandando ayuda humanitaria. Bueno, no es ni comparable. No es ni comparable. O sea, los fondos de ayuda humanitaria que han llegado aquí no le llegan no le llegan ni a los talones al daño que se ha causado. Entonces, pero igual, ¿a qué me estaba refiriendo? A que el espacio humanitario y el espacio social para hacer cosas en el país se ha estado abriendo desde el 2018, pero pareciera empezarse como a enrarecer con algunos movimientos que de verdad no entendemos por parte del Estado después de esa apertura, esta cosa tan regresiva de querer implementar una ley de cooperación internacional muy regresiva, sí. de las restricciones, de los controles. Entonces, las restricciones para los mecanismos de financiamiento de las ONG. Registrar una ONG, no puedes registrar una ONG en Venezuela, es tal cual, eso es correcto. O nos están haciendo llenar un over compliance con requisitos que se le piden a las organizaciones para el control del terrorismo y contra el lavado de activos, lo cual me parece que está muy bien porque fortalece nuestros propios mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Pero por favor, yo quiero que hagan esto con todos los grupos del país. Lo que no puede ser es que nos pidan esto a nosotros y tenemos en el salón de al lado a instituciones o a grupos del país que luego el Estado denuncia por corrupción. Pero la intención ha estado allí y la capacidad de ese hacer trabajo humanitario mejoró con respecto al 2018 y queremos que eso se siga expandiendo. ¿Qué es lo último que tengo que decir? Que los espacios para que eso se siga expandiendo y llegar a escenarios consensuados para que eso suceda, están dados y nos están consultando. Yo tengo plena confianza en que si se termina de instalar la mesa social en los diálogos de México, van a salir cosas muy buenas de allí. Y que yo no tengo problema, y con esto también me voy a buscar quizás alguien más de algún problema, yo no tengo ningún problema de sentarme en esa mesa con que haya que sentarme. Con mi colega del Instituto Nacional de Nutrición, que pobrecita está exhausta trabajando con muy pocos recursos, porque la administración pública que lleva el gabinete social está pasando también problemas tremendos, con toda la nómina que se les va, sin presupuesto, sin nada. Pero no tengo ningún problema de sentarme, como me senté con Aristóbulo. A mí me impactó mucho la muerte de Aristóbulo, porque nos sentamos y diseñamos entre los dos el mejor convenio de negociación con el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, las personas que más saben de esto en el país dicen que estos son cuadros de gobierno que no son legítimos, que constitucionalmente no deberían estar allí. Son el poder. Por supuesto. Son el poder. Y que está a la vista, que han cometido graves violaciones y que siguen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, son los que están en control. Entonces, mientras este grupo sea el que está en control y mientras uno le vea esta disposición a tomar pasos para que esto se revierta, nosotros como humanitarios, yo no sé quién más en el país, no sé las otras organizaciones de otra denominación, qué es lo que está, el sector empresarial, no sé qué es lo que están llamando a hacer, pero los humanitarios estamos llamados a sentarnos y a trabajar con quien está en control para mitigar el sufrimiento humano y salvar la vida de la mayor cantidad de gente que se pueda.
y lo otro se va construyendo. Entonces, no por esto, organizaciones como 2 o 3 de las que conozco y con las que tengo vinculación, tienen el doble mandato, el mandato humanitario y el mandato de tener comisiones de justicia y paz que siguen documentando las cosas, que siguen incidiendo para que estas cosas tan regresivas para los derechos humanos cesen y que tratan, pero yo creo que la única manera de lograr eso, porque la radical no es. La salida política radical no es. Entonces, como en la que estamos, es una salida política que se va a ir transitando poco a poco. En ese poco a poco, nosotros los que hacemos este trabajo humanitario y social tenemos que ir buscando los espacios en los que tener una construcción, una co-construcción de soluciones. Susana, difícilmente alguien lo podría haber descrito mejor, porque en el entrelíneas de tu exposición hay una cantidad de respuestas a preguntas que tenía pendiente de hacer y que ya no hace falta hacer, porque fíjate, el tema del liderazgo político, que está llamado, por supuesto, a transformar y a inspirar al país, está inscrito en lo que acabas de mencionar. Es necesario que tengamos mesas de negociación en lo social de manera urgente. No hay posibilidades de salida suma cero. Todavía puede haber algunos actores que piensan que ese sufrimiento es el que va a empujar al final, esa crisis es lo que va a empujar al final el cambio político. Está más que demostrado después de lo que hemos pasado que eso no es así. Que esto es más un proceso que un solo día que va a cambiar las cosas o una elección, indistintamente de lo que veamos suceder en los próximos años. A mi juicio, lo más importante es que la elección presidencial del 2024 sea una elección que le sirva al país y que previamente a ella hayamos acordado una cantidad de cosas en lo social, en lo económico y en lo político, garantías de parte y parte, haya o no haya, digamos, una transferencia de poder, tiene que ser una elección que nos sirva. Pero insisto, tú acabas de describir muy bien que el esperar ese espacio no implica que tú no puedas hacer cosas desde ya. Yo siento que, no sé, te pregunto, ¿tú sientes que la falta de este discurso que entienda esa realidad que tú has descrito en estos últimos minutos, en la boca de quienes pretenden liderar el país, es una de las razones, por ejemplo, por las que se ha desconectado la población con la política? Está a lo mejor el secreto allí, porque te comentaba que una de las cosas que queremos hacer con esta temporada de Hoja de Ruta es tratar de ir aportando algunos códigos o algunos elementos que apunten a cómo construir un relato nuevo que así como mientras transcurre el tiempo en el que se buscan soluciones humanitarias y de alimentación, también rescatemos la capacidad de soñar del individuo, indistintamente de su digamos, escalón social, para entender que Venezuela no tiene por qué seguir pegado en este lamentable episodio en el que estamos viviendo, que podemos ser un país que comience a transitar otras realidades. Eso está faltando a tu juicio en el discurso político de las fuerzas democráticas, de quienes pretenden hacer soñar el país, o lo sientes atascado solamente en el todo o nada, o en el tema de que la libertad y la democracia y tiene que ser el único centro de la lucha, porque sin eso no hay nada más? Sí, bueno, me cuesta un poquito. Porque aquí tengo que pronunciarme sobre cosas políticas en las que a veces soy muy desatinada y para las que preferiría contestar como venezolana común, ¿no? Sí. O sea, una venezolana más, ¿no? Yo si me siento aquí y veo el reparto, con poquísimas excepciones, te diría que los liderazgos que tengo enfrente se parecen más a candidatos electorales que a estadistas. O sea, uno los ve activarse cuando hay una primaria, cuando se acerca el momento, es un liderazgo político concentrado, con pocas excepciones, concentrado en Miraflores y que abandonó las bases. Pocos han seguido allá abajo haciendo el trabajo que ha hecho el Estado hasta ahora, que es muy, muy fuerte. O sea, el Estado aquí no es fuerte en Miraflores solo, el gobierno. Esta administración no es fuerte solo en Miraflores y en los mecanismos que los remachan en el Palacio. Es muy fuerte en haber sabido consolidar el poder popular, en haber sabido pasar un discurso.
en tener algo, en tener una narrativa. Ahí la perdimos. O sea, yo he visto que el liderazgo político se ha concentrado en las elecciones y en cambiar a quienes están allí y aquí abajo qué. Yo creo que una de las primeras cosas que se tiene que hacer es hacer un análisis de las cosas que allá abajo pasaron en estos 22 años que valen la pena y que no hay que destruir. Porque yo te voy a decir una cosa, aquí hay unas cosas que son de avanzada en materia de protección social, pero mal utilizadas. O sea, el sistema de transferencias monetarias del Estado, que se llama los bonos de la patria, y el sistema con el carnet y todo eso. O sea, hay muchísimos países en América Latina que ya quisieran tener un sistema así. Los sistemas de transferencias monetarias digitales y todo esto es una cosa que está en punta de lanza como sistemas de protección social. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Que están mal focalizados porque se focalizan con tintes políticos. O sea, no, a mí me tendrán que explicar por qué a mí se me llenan los servicios con mujeres que no reciben atención suficiente con el programa de parto humanizado o las madres de la patria, y de pronto anuncian un bono para los pastores evangélicos. O mandan o sea, yo tengo familias que no han visto una caja clave en el último año y de pronto tú ves las cajas clave, ves a los milicianos con las cajas clave. O sea, obviamente esto es un sistema de protección social muy bien pensado, con muy buenas herramientas, pero que se está focalizando mal, no se audita, está lleno de mecanismos de corrupción que ellos mismos han denunciado muchísimo. Ya recordaremos la operación Gorgojo, todas las denuncias de Bernal cuando le roban los CLAP. Entonces, lo primero que tiene que rescatar el mensaje es que aquí hay cosas que están funcionando. Okay. Y que aquí y que la gobernanza de cualquier nuevo modelo de país que tengamos tiene que considerar lo que sí ha funcionado en términos de las redes sociales abajo, de lo que está pasando allí, de la seriedad, o sea, no sé si de la seriedad, pero de cómo realmente se colocó lo social. Sí. Con una prominencia enorme en la agenda nacional. Entonces, yo pienso que al discurso le está faltando un poco dos cosas. La primera es reafirmar lo que sí está bien y decir, esto está funcionando, vamos a continuar con esto y lo vamos a mejorar. No. O sea, todo lo que se ha hecho hasta ahora no sirve y todo eso vamos a salir. Por ahí no va. Y la segunda cosa que yo creo que el mensaje tiene que colar, y en eso lo están haciendo muy mal, es en dejar de ver a la ciudadana, al ciudadano común, como un objeto de beneficencia, de caridad. Entonces tú ves, o sea, aquí no tardamos mucho en ver las botellitas de agua con el nombre del alcalde o en ver a los candidatos repartiendo pollo o regalando sardinas. Y tú dices, ¿pero qué es esto? O los están de 1.500 sopas de Bertucci. O sea, una cosa que tú dices, bueno, entonces yo creo que la segunda cosa que tiene que lograr el mensaje político es, ¿sabes, Jorge? Que a mí no me gusta la palabra soñar. Yo creo que solamente sueña la gente que está dormida. Okay. Es más de que el sueño, lo que tenemos que despertar en el venezolano es el deseo nuevamente. O sea, desear un país diferente. Bien. Y sentirse con derecho a eso, y sentirse, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a que me traten con dignidad, yo tengo derecho, esta comida no es una sorpresita suya, ni es un regalo suyo, esta comida la estoy recibiendo porque lleno estos criterios de protección social, según la ley de protección social. Entonces, yo creo que lo otro que tenemos que lograr en la ciudadanía es esa apetencia, ese apetito por la dignidad, por ser tratados con respeto, por tener un espacio, en esta sociedad y por saberse sujetos de derecho, de tener derecho a algo más que una caja o algo más que una transferencia monetaria de $8 y decir, no, yo quiero trabajo, puedes trabajar y puedes llegar a tener más. Susana,
estoy aquí que pudiera estar rato más escuchándonos. Me propongo con toda seriedad a ver si tenemos un encuentro privado para hablar de estas cosas, porque has dicho una cantidad de cosas que me han llamado muchísimo la atención. Bueno, y que me abras, por favor, el espacio, ojalá fuera entre los empresarios, los industriales, Sí, todo. Yo te voy a sí, decir una sí, cosa, sí, Jorge, ¿a dónde Susana. vamos? Y si me queda un minuto, entramos en una fase muy crítica de las emergencias de instalación lenta, que es la de la fatiga. Estamos fatigados nosotros, están fatigados los medios de comunicación, está fatigada la gente afuera cada vez que oye Venezuela pregunta, bueno, y ya no se murieron todos. O sea, porque llegado este momento, Ok. ya el discurso tiene que cambiar. Entonces, en este momento de fatiga, de agotamiento, hasta de los mecanismos de cooperación internacional, vamos a empezar a quedarnos sin recursos sociales. Entonces, este es el momento en el que se tienen que activar dos palancas. Lamentablemente, los venezolanos que están con nosotros, pero ya no están aquí, eso que llaman la diáspora, que a mí no me gusta, pero que tienen un lugar, y el sector empresarial, industrial, o sea, el sector privado. Entonces, yo creo que tenemos que reunirnos a hacer un escenario para eso, el más eficiente posible, porque no es solo la sociedad civil venezolana que tiene los ojos puestos en esa cooperación. Tenemos que buscar las formas de cooperación con el sector empresarial más eficientes y más perdurables. Me comprometo a eso, abiertamente aquí y en público a hacerlo, Susana, porque repito lo que comenté al comienzo, después de terminar tu primera intervención. A veces uno sabe que esa tragedia está allí, pero a veces se invisibiliza, el día a día la invisibiliza y pareciera que hay toda una dinámica de hablar de otra parte del país y solo quien hurga en las redes sociales y deliberadamente quiere buscar qué está pasando con esa tragedia que todavía vivimos es el que la encuentra. De resto pareciera que no existe. Y tienes razón, creo que hay actores claves, mencionaste a la iglesia. Yo he tenido personalmente reuniones de nuevo con dirigentes sindicales que se están reorganizando, formando redes en el sector empresarial. Es crucial para hacer eso. No había escuchado esta dimensión que me mencionabas, que estábamos entrando en una fase de agotamiento, bien mencionabas, ¿no? Y eso es Sí, grave. Eso se es grave. llaman en inglés son las neglected o forgotten crisis. O sea, vamos a pasar a ser Es muy, muy correcto. pronto Ya deja una crisis Venezuela ahí, que olvidada. ya es un fastidio. Mira, se nos ha alargado Ujú. esto y Susana, y estoy casi tentado a cerrar ahora, pero debo respetar No, lo que hemos dicho, dale. porque siempre cerramos con 3 preguntas y de alguna forma las has respondido las 3. Quizás tal vez solamente valdría la pena ahondar un poco más sobre la última, pero son cosas que hacemos para respuestas muy breves. La primera que te viene a la mente, ¿algún evento reciente, público o privado, que te haga sentir confiada de la sociedad venezolana? Algo que te venga a la mente. Bueno, es porque por lo inmediato, dentro de 2 días, una compañía de eventos de recreación va a hacer sonar las bandas sonoras de canciones infantiles a la luz de las velas, y me han llamado a ofrecerme la taquilla en donación. Qué Entonces, maravilla. yo estoy así como que, bueno, sí, o sea, aquí hay alguien que nos está mirando, además de lo valioso del mecanismo de contribución, es la mirada, o sea, seguir sabiendo mirar que aquí hay gente que está pasándola muy mal. Una palabra o una frase que defina el momento que estamos viviendo. Desgaste, ¿Desgaste o desgarro? desgaste. Desgaste, sí, disculpa que Ujú. no te escuché bien. Sí, es muy atinado con lo que has mencionado. Y finalmente, ¿cómo percibes el futuro de Venezuela a mediano, a largo plazo? Yo creo que vamos a mejorar. Yo creo que se vencieron los tiempos se vencieron los límites del desgaste, ya no damos para más, y yo creo que aquí va a haber un cambio. Y voy a decir una cosa muy dura. Viene un cambio para mejor independientemente de los cuadros de mando, porque yo creo que si los cuadros de mando siguen siendo estos, igual la perspectiva económica y social, la civil y la política no, va a seguir siendo aberrante. Mm, Es decir, como la que tenemos en China o en Vietnam. mm. O sea, los derechos económicos y sociales amortiguados, la gente contenta, pero las violaciones a los derechos políticos y civiles
aterradora. Entonces yo creo que desde el punto de vista de lo social nos viene un respiro, eso me da muchísima esperanza, pero que en lo civil y lo político también me permito estar esperanzada de ver los avances que ha habido de ambas partes por encontrar espacios de diálogo y de construcción colectiva hacia algo que sea más consistente con la libertad. Susana, ha sido un placer escucharte. Siento que tenías ganas de hablar y decir cosas y yo honestamente tenía muchas ganas de escucharte. Repito que me comprometo públicamente en la tarea de acercar a conversar de estos temas. Tan pronto termine, creo que la Asamblea de Fede Cámaras la semana que viene puede ser un buen momento para retomar esto. Te agradezco muchísimo el trabajo que haces día a día, ese que no moja pero empapa, que estás todos los días empujando porque Venezuela sea un poquito mejor. Mil gracias por tu tiempo, por tus palabras, por sentirte que hablaste desde el corazón. Gracias a ustedes. Aquí seguimos haciendo tejido. Que estés muy bien. Chao, chao.